Hola y bienvenidos a Tu Cúa. Yo soy Daniel Jivillé. En este episodio hablaremos acerca de la estrategia terapéutica en el manejo del lupus eritematoso sistémico. Las estrategias terapéuticas en lupus eritematoso sistémico tienen como objeto controlar la actividad de la enfermedad al mismo tiempo que minimizan el acúmulo de daño orgánico relacionado a la actividad como tal y a los tratamientos y sus efectos adversos. Existe una falta de consenso en cuanto a algunos conceptos, particularmente el de remisión o actividad baja de la enfermedad en lupus eritematoso sistémico, a diferencia de otras enfermedades como artritis reumatoide, que gozan de estos criterios bien establecidos. Hoy hablaré acerca de las estrategias terapéuticas emergentes y las que ya existen para el lupus, así como de cómo tales estrategias pueden explotarse con los tratamientos actuales para mejorar el pronóstico de los pacientes a largo plazo. La importancia del diagnóstico oportuno del lupus es probablemente el mismo o quizá más importante que en otras enfermedades reumáticas. El contar con una prueba diagnóstica lo suficientemente sensible y específica ayuda mucho, los anticuerpos antinucleares. Como todos ustedes saben, los anticuerpos antinucleares forman la piedra angular de la nueva clasificación de lupus eritematoso sistémico, recientemente propuesta por el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea en contra del reumatismo. Sin embargo, la búsqueda de otros biomarcadores no ha resultado en frutos que sean clínicamente aplicables en la actualidad. El diagnóstico oportuno es importante ya que obtener una respuesta temprana limita el daño y el curso de la enfermedad, particularmente cuando se trata de afección a órgano mayor. Se ha visto que la frecuencia de episodios de actividad o brotes de actividad es menor en los grupos de pacientes que son diagnosticados a los 6 meses de haber iniciado con los síntomas cuando se comparan con pacientes que fueron diagnosticados posteriormente. Los costos por hospitalización y los costos en general también disminuyen en los pacientes que se diagnostican antes de los 6 meses de evolución. Sin embargo, el diagnóstico diferencial en etapas tempranas del lupus eritematoso sistémico es más complejo, debido principalmente a la inespecificidad de los síntomas y al diagnóstico diferencial tan amplio que hay que hacer debido a lo poco específica de estas manifestaciones. Pero hablemos de prevención. La prevención primaria es aquella que se lleva a cabo para evitar la aparición de la enfermedad. Y en lupus eritematoso sistémico esto se hace principalmente en aquellos pacientes que cuentan únicamente con serología positiva, es decir, anticuerpos antinucleares positivos sin manifestaciones clínicas de la enfermedad. Se puede caracterizar a estos pacientes de acuerdo a las posibilidades que tienen de progresar con la enfermedad en base a los títulos de anticuerpos. Los pacientes que tienen títulos más elevados probablemente progresen más que los que no tienen anticuerpos o títulos de anticuerpos tan altos, y la especificidad de los anticuerpos, incluyendo si son anticuerpos anti-DNA de doble cadena, antirribonucleoproteína, anti-P-ribosomal o anti-SM, estos últimos sumamente específicos para el lupus eritematoso sistémico. El seguimiento de estos pacientes debe ser continuo, por lo menos cada 6 meses, y evaluar el riesgo de desarrollo de la enfermedad en cada visita, particularmente si la paciente se embaraza. Entre otras medidas preventivas que se pueden llevar a cabo en pacientes con lupus está el reducir los factores de riesgo modificables. Entre otros son importantes reducir la exposición a la radiación ultravioleta, el cesar el tabaquismo y el minimizar el uso de medicamentos que puedan simular cuadros de lupus, aunque en este sentido no existe un consenso como tal. La suplementación con vitamina D se ha recomendado en algunos pacientes asintomáticos debido a el potencial inmunomodulador de este fármaco. Algunos autores recomiendan el uso de antimaláricos en pacientes que tienen serologías compuestas, es decir, más de un autoanticuerpo positivo, particularmente anti-DNA de doble cadena o anticuerpos anti-antígenos extraíbles del núcleo, así como complemento bajo. Sin embargo, la evidencia en este sentido tiende a ser escasa.
Otro aspecto de prevención importante es reducir el riesgo de eventos tromboembólicos en pacientes con lupus que tienen serología positiva para anticuerpos antifosfolípido, aunque no tengan historia de trombosis. Los factores que pueden incrementar el riesgo de trombosis son la hipercoagulabilidad por motivos genéticos, la enfermedad renal, el uso de esteroides y el tabaquismo. Y el evaluar estos factores de riesgo al diagnóstico y removerlos cuando sea posible se vuelve de particular importancia. Aquellos pacientes que son positivos para múltiples pruebas de anticuerpos antifosfolípido, ya sea doble o triple positivo, anticardiolipinas, antibeta 2, también tienen un mayor riesgo de trombosis y pueden beneficiarse del uso de aspirina profiláctica. Las pacientes con serologías positivas que se embarazan deben ser particularmente vigiladas para la aparición de síntomas y también debido al riesgo protrombótico, y los pacientes que se van a someter a cirugías con inmovilizaciones prolongadas posteriormente se vuelven blanco también de una vigilancia estrecha si solamente presentan serología positiva. La prevención secundaria se centra principalmente en reducir la progresión de la enfermedad o los episodios o brotes de actividad para preservar la función de los diferentes órganos, aparatos y sistemas y evitar el daño irreversible. La ocurrencia de manifestaciones severas evidentemente representan un empeoramiento del pronóstico e incrementan los costos relacionados al cuidado de estos pacientes. En el caso de la nefritis lúpica, se ha observado que el tiempo entre el inicio del lupus eritematoso sistémico y la presencia de nefritis ha incrementado a lo largo de los últimos 40 años. Esto puede deberse, entre otras cosas, a que se cuenta con mejores criterios de clasificación tanto para el lupus como para la nefritis y que se cuenta con pruebas más específicas que permiten un diagnóstico más oportuno del lupus eritematoso sistémico. La prevención terciaria principalmente es el tratamiento de las complicaciones o secuelas de la enfermedad, y esa ya depende específicamente del órgano dañado o afectado. El considerar un abordaje tipo treat to target o dirigido hacia un blanco es complicado en lupus eritematoso sistémico, ya que los objetivos de remisión o actividad baja de la enfermedad no se encuentran bien definidos o existen múltiples definiciones para estos. Existen por lo menos 4 definiciones publicadas de remisión, incluyendo la denominada DORIS o Definition of Remission in SLE, que es un proyecto internacional que involucra a más de 60 centros y representantes de pacientes, pero que aún no se utiliza de manera sistemática o generalizada. Todas las definiciones de remisión la consideran desde 2 puntos de vista: serológica, es decir, bioquímicamente y mediante la medición de autoanticuerpos, y clínica. Entonces puede haber remisiones serológicas pero no clínicas, o remisiones compuestas, serológicas y clínicas. En términos generales, las publicaciones muestran que ha habido un incremento en el tiempo de remisión, medido por la manera que ustedes quieran. Y esto se debe posiblemente a mejores tratamientos, diagnósticos más oportunos y serologías más específicas. Sin embargo, todavía no se cuenta con un límite que hable acerca de una remisión duradera, o por lo menos esta no se ha definido de manera unánime. En algunas publicaciones se menciona que una remisión que dure por lo menos 2 años consecutivos es lo mínimo a lo que se debe de aspirar, mientras que se puede también contemplar un abordaje secuencial en donde primero el paciente deba llegar a la remisión clínica y segundo, se debe aspirar a la reducción en la dosis del glucocorticoide que el paciente está usando y, si es posible, suspenderla. Esto, por supuesto, le añade otro grado de complejidad porque entonces ahora estamos hablando de un componente farmacológico de la remisión. Asimismo, se han propuesto por lo menos 3 definiciones de actividad baja de la enfermedad. La actividad baja de la enfermedad tiene que ver también con el uso de medicamentos y el tiempo en el que esto se obtiene. Hay estudios que muestran que el no llegar a una actividad baja de la enfermedad a los 6 meses de haber iniciado el tratamiento específico y agresivo para la manifestación que se está tratando es un factor independiente de mal pronóstico.
El uso de medicaciones para el lupus, con la posible excepción de los antimaláricos, previene el alcanzar una actividad baja de la enfermedad, previene el cumplir con la definición de actividad baja de la enfermedad. Pero la mayor parte de los autores coinciden en que la actividad baja de la enfermedad es un concepto más clínico que bioquímico o farmacológico y debe ser tomado en ese contexto. Otro problema con medir la actividad de la enfermedad en leve, moderada o severa o baja, mediana y alta y el alcanzar la remisión es que algunas de las definiciones tienden a ser categóricas, es decir, sí o no, y otras tienden a ser continuas, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Se prefiere en términos generales que la definición de actividad sea continua, numérica y progresiva para evitar los términos absolutos que una definición categórica ofrece. Y el SLEDAI 2K es un ejemplo de una medida dicotómica que no captura realmente el nivel de la actividad de la enfermedad en un órgano o dominio específico. Y esta es una de sus limitantes. Otro aspecto que se ha discutido es que la remisión y la actividad baja de la enfermedad pueden ser tomados como dos diferentes niveles de remisión en vez de dos conceptos diferentes, es decir, por un lado la ausencia de la actividad de la enfermedad contra la persistencia de un nivel bajo de actividad de la enfermedad. Si estos dos blancos, llamados actualmente remisión y enfermedad baja de la enfermedad, son definidos usando los mismos instrumentos, pueden ser considerados como secuenciales en un continuo y se debe también tomar en cuenta la reducción en el uso de medicamentos. Lo que sí sabemos que nos hace falta es un instrumento simple, único, aplicable, que nos permita medir la actividad de la enfermedad de manera continua y separar claramente a la remisión de la actividad baja de la enfermedad, de la actividad alta de la enfermedad, y que sea similar al Disease Activity Score en 28 articulaciones, el DAS-28 que usamos en artritis reumatoide. Hay diferentes tipos de actividad en lupus y todos ustedes lo saben. La actividad renal es uno de los ejemplos en donde se cuenta con criterios un poquito más específicos para definir una respuesta completa y diferenciarla de una respuesta parcial, siendo inicialmente preferible que se llegue a una respuesta parcial en los primeros 6 meses de tratamiento y después se llegue a una respuesta completa. La proteinuria tiende a ser el factor que define la remisión en el caso de la enfermedad renal y se sugiere que el tratamiento se inicie pues lo antes posible, en los primeros 6 meses, si es posible antes del inicio de la sintomatología a nivel renal. En cuanto a treat to target, en el lupus es importante, y esto con fines pronósticos, es importante que el tratamiento sea el correcto la primera vez que se instala, es decir, que el primer tratamiento sea el que funcione, debido a que si se tienen que instalar 2 tratamientos o más debido al fracaso del primero, pues el pronóstico del paciente empeora significativamente. En cuanto a remisión, y particularmente en aquellos pacientes con nefritis lúpica, el uso de glucocorticoides y la minimización de su uso se torna en uno de esos aspectos importantes que se miden prácticamente en todos los estudios que contemplan esto. Entonces, el uso de dosis elevadas de esteroides contra dosis bajas de esteroides se ha visto que en algunos estudios llevan a tasas comparablemente similares de remisión o de respuesta, mientras que en términos de pronóstico el uso de dosis altas de esteroide habitualmente conlleva un peor pronóstico. El estudio Rituxi-Loop, en donde se usó rituximab y micofenolato hemofetilo sin esteroides para la nefritis lúpica, mostró que después del uso de dosis iniciales de metilprednisolona más rituximab en las primeras 2 dosis del rituximab y después un tratamiento de mantenimiento con micofenolato pero sin esteroides, resultó en la mejoría del 52% de los pacientes quienes mostraron remisión completa y 34% de los pacientes que tenían
respuestas renales parciales al año de seguimiento. Entonces, los esteroides quizá no sean tan indispensables como se había considerado, al menos en el caso de nefritis lúpica. Como de costumbre, hacen falta estudios controlados acerca de estos regímenes de tratamiento sin esteroide comparado con los que sí lo utilizan. Pero el consejo en términos generales es que siempre que se pueda reducir la dosis de esteroide, se haga. Y se debe reevaluar el usar esteroides en cada visita del paciente, y estas visitas deben darse por lo menos cada 4 meses. En relación al uso de antimaláricos, hidroxicloroquina y cloroquina, inicialmente se recomendaron para el tratamiento de lupus leve a moderado y para tratar de mantener niveles bajos de actividad de la enfermedad y evitar la trombofilia, mejorando la sobrevida de los pacientes. Los antimaláricos son un fármaco muy útil para evaluar apego a tratamiento. Debido a la poca frecuencia de eventos adversos asociados a su uso, el paciente que no usa antimaláricos frecuentemente se ha visto que tiene menos apego terapéutico que el que sí los usa de manera regular. La inclusión de hidroxicloroquina a las drogas recomendadas por EULAR en el manejo del lupus se debe principalmente a que reducen la posibilidad de daño renal a largo plazo. Los inmunosupresores, por otro lado, típicamente fármacos dirigidos en contra de linfocitos, y las potenciales combinaciones entre los inmunosupresores, pues son estrategias que se utilizan todos los días en múltiples aparatos y sistemas. Micofenolato y tacrolimus se han utilizado como fármacos para la inducción o para el mantenimiento de múltiples regímenes terapéuticos, incluyendo y se ha observado que su uso se asocia a tasas de recaídas renales similares cuando termina el seguimiento, y esto apoya ensayos que se hicieron con anterioridad. Algunos nuevos inhibidores de calcineurina, como la voclosporina, se están ensayando en nefritis lúpica, y las tasas de remisión completa o parcial han sido favorables para el grupo de voclosporina después de 6 y 12 meses de seguimiento cuando se compara con micofenolato en monoterapia, aunque hay ciertos bemoles desde la perspectiva de seguridad debido a que los grupos con voclosporina han sufrido de mayores muertes. También existe cierta sinergia entre los inhibidores de calcineurina y el micofenolato en el lupus eritematoso sistémico, y el potencial antiinflamatorio de los inhibidores de calcineurina ya está bien demostrado en la nefritis lúpica con los estudios que involucraron ciclosporina A. En cuanto a biológicos se refiere, belimumab y rituximab son los dos más empleados, y aunque la evidencia en relación a rituximab no es terriblemente firme, sí se utiliza en la práctica clínica y se incluye en las recomendaciones tanto estadounidenses como europeas para el tratamiento de la nefritis lúpica refractaria o de los cuadros neuropsiquiátricos de lupus, principalmente basados en opiniones de expertos. Rituximab es particularmente útil en aquellos pacientes en los que se quiere reducir el uso de esteroide. Belimumab ha demostrado ser útil para reducir la actividad de la enfermedad y evitar las recaídas en pacientes con lupus de moderado a severo, y se han evaluado también estrategias terapéuticas en las que se usa rituximab y después se continúa el tratamiento con belimumab para los pacientes refractarios. El tratamiento con belimumab resulta muy costo efectivo, y esto ha hecho que se evalúe con mayor frecuencia, particularmente en Europa. Pero el punto a considerar es cuándo iniciar terapia biológica en un paciente con lupus. Actualmente, para el lupus moderado, los esteroides y los antimaláricos se consideran como el tratamiento estándar, y a esto se le pueden adicionar tratamientos. Para pacientes con enfermedad severa que son refractarios a ciclofosfamida o micofenolato, los biológicos, particularmente el rituximab, se pueden utilizar, y aunque son terapias depletoras de linfocitos B que toman tiempo para llevar a cabo su efecto terapéutico y mucho más lentos que los agentes antimetabolito, pueden mostrar beneficios marginales
cuando se utilizan en enfermedad refractaria. El uso de belimumab oportuno, por lo menos en sitios en donde este tratamiento es costo efectivo o está incluido en los cuadros básicos de tratamiento de lupus, debe considerarse también en pacientes con enfermedad activa o que tengan manifestaciones que no pongan en peligro la vida del paciente. En términos de diseño, las estrategias Treat to Target adolecen de que no se cuenta con grupos muy heterogéneos de pacientes estudiados y no se ha definido adecuadamente cuáles son los objetivos del tratamiento, como ya lo mencioné previamente. No hay un abordaje terapéutico universalmente aceptado para alcanzar la remisión o la actividad baja de la enfermedad en lupus debido a la complejidad de la enfermedad misma. En nefritis lúpica hay aspectos que están bien definidos, que tienen blancos fácilmente cuantificables. Sabemos cómo usar múltiples fármacos en estos pacientes y modificar nuestros esquemas terapéuticos en casos de falta de respuesta, y esta posiblemente sea la gloriosa excepción a la heterogeneidad que vemos en el resto de la estrategia terapéutica de pacientes con lupus. Además de criterios generales de remisión y de actividad baja de la enfermedad, se necesitan criterios órgano-específicos de remisión o actividad baja de la enfermedad, particularmente a nivel de serosas, a nivel de piel, a nivel articular, en donde no se cuenta con este tipo de criterios firmemente establecidos o universalmente aceptados. Existen pocos estudios que hablan acerca de cuándo reducir los fármacos, particularmente aquellos fármacos que no son esteroides. En el caso de los glucocorticoides, la mayor parte de las recomendaciones mencionan que en cuanto se pueda reducir la dosis de los esteroides se haga, pero en el caso de los antimaláricos existen menos ensayos que hayan evaluado esto, y en términos generales se prefiere continuar su uso debido al beneficio que se puede obtener sobre lípidos o para evitar trombosis. En el caso de los inmunosupresores, la mayor parte de los estudios que han evaluado la reducción en las dosis o el número de fármacos a la suspensión de tratamiento se han llevado a cabo principalmente en pacientes con nefritis lúpica, y posiblemente eso sea sujeto de un podcast específicamente para hablar de ello. El seguimiento de los pacientes es fundamental. Las visitas trimestrales o cuatrimestrales son importantes para definir la respuesta al tratamiento, las complicaciones del mismo y tomar decisiones en cuanto a el futuro del tratamiento de los pacientes. Hacerlo en periodos más largos que 4 meses posiblemente dificulte el tratamiento de la enfermedad y empeore el pronóstico de la enfermedad, por lo menos de acuerdo a lo que se ha visto reportado en la literatura. Y aunque se habla mucho de medicina personalizada, en lupus adolecemos de lo mismo que adolecemos en muchas otras enfermedades reumáticas, y es la falta de biomarcadores adecuados, aparte de los autoanticuerpos que ya sabemos medir. Los predictores clínicos, los predictores metabolómicos, genómicos, transcriptómicos, proteómicos, etc., aún se encuentran relativamente limitados y no se emplean de manera generalizada. Quizá el método que más promete es la firma de interferón. Se han identificado 5 diferentes firmas o patrones de firma de interferón. Uno específicamente que es el relacionado a los transcriptos de neutrófilos, que se asocia con la actividad de la enfermedad en nefritis lúpica. Y esto, a mi juicio, es uno de los territorios que más información nos van a proveer en los próximos años y de los cuales vamos a estar escuchando mucho, y probablemente sea el que más pronto empleemos de manera práctica en el seguimiento de nuestros pacientes con lupus. El tratamiento de los pacientes con lupus tiene múltiples estratos, es complejo y tiene varias aristas que hay que tomar en consideración, tanto desde la perspectiva de la enfermedad, de los órganos afectados y del tratamiento empleado. Desde la perspectiva clínica, validar las diferentes dosis y protocolos de administración para los fármacos con los que se cuenta, desde los esteroides hasta los biológicos, a través de ensayos clínicos es necesario, pero también conviene analizar
cuidadosamente los efectos de sobretratar a los pacientes. La falta de definiciones en cuanto a actividad órgano específica, en cuanto a remisión o los objetivos de tratamiento son algo en lo que hay que trabajar mucho en el futuro y particularmente cuando contemplamos terapia biológica. Hay mucho de lo que se puede hablar en cuanto a estrategia terapéutica en lupus. He mencionado varios estudios aquí que pondré en la página web para que ustedes puedan consultarlos y saber un poquito más en este sentido. La enfermedad es compleja, el tratamiento es complejo, hacen falta definiciones, hacen falta marcadores y esto es territorio fértil para la investigación a nivel global. Como siempre, les agradezco escuchar este podcast y les recuerdo que el podcast se encuentra disponible en tucua.podbean.com y también en el catálogo de iTunes y de Spotify y próximamente en Google Play. Les ruego que califiquen el episodio en iTunes o en Spotify y que me dejen sus comentarios para poder ofrecer una mejor calidad en la información que estoy proveyendo. Gracias y hasta la próxima.